Marcos capítulo 1 de los versículos 16 al 20. Capítulo 1 de Marcos, versículos 16 al 20. Es el pasaje, Mateo es el pasaje paralelo de este pasaje de Marcos. Así que ya tenemos idea de lo que dicen estos versículos y sobre eso vamos a estar reflexionando en esta hora. Y precisamente, hermanos, quiero compartir con ustedes en esta hora acerca del llamado que Cristo hace para el servicio de su reino. El llamado de Cristo para el servicio de su reino. Y todos los que ya somos hijos de Dios, pues ya hemos sido llamados. Y hemos sido llamados a servir en su reino. Este llamamiento lo vemos ejemplificado en el llamamiento que Jesús hizo precisamente de sus 12 discípulos. Esos discípulos que formaron su círculo cercano, que estuvieron estrechamente relacionados con él, que lo acompañaban y que prácticamente vivían con él. Esto es cuando Jesús estuvo en la tierra. Aunque en estos versículos de Marcos 1, 16 al 20, encontramos solamente el relato del llamamiento de Simón, Andrés, Jacobo y Juan, estos cuatro. Jesús, hermanos, ya para este momento ha comenzado su ministerio de predicación y recordemos que su mensaje fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta era la predicación del Señor Jesucristo. Esto está en el versículo 15, precisamente, hermanos. Ahora, ahora es el momento precisamente de llamar a personas a quienes va a transformar y también va a capacitar y a enviar para hacer el trabajo que requiere el reino de Dios. Ya ha comenzado su ministerio y ya ha comenzado su predicación y ahora está llamando de una manera directa a personas específicas para que estén ya con él y los pueda transformar, los capacite y los envíe. Jesús llama entonces a Simón, a Andrés, a Juan y a Jacobo en este primer llamamiento. Más adelante tenemos el llamamiento del resto de los 12, pero no se quedó allí. Él tuvo más discípulos a quienes estuvo transformando, capacitando y después envió. En Lucas encontramos que en un relato en donde envía a 70 a predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿cómo se da este llamamiento, hermanos? ¿Cómo se da este llamamiento y a quienes Dios llama para que estén con él y para prepararlos y enviarlos a servir para los propósitos del reino? Bueno, en el versículo 16 precisamente encontramos que la palabra de Dios dice que Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Eran pescadores. Esto nos lleva a ver y a pensar que Jesús llama a personas ordinarias. Jesús llamó en ese tiempo a personas ordinarias y también sigue llamando en ese tiempo a personas ordinarias. Así que cuando Jesús llamó a estos primeros discípulos, lo hizo de esta manera. La Biblia dice que Simón, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores.
Ahora, hay quienes han tratado de dar a estos pescadores la categoría de empresarios o grandes empresarios, esto para justificar la teología de la prosperidad. Sin embargo, hermanos, en este pasaje, pues no vemos presente esta doctrina de la prosperidad material. Si acaso podríamos pensar que estos pescadores eran pequeños empresarios, y al colocarlos en esa categoría, entonces podemos ver que eran personas ordinarias. Claro, esto visto desde el punto de vista del pensamiento humano, esto de ordinario y extraordinario. Estos son pensamientos meramente humanos, porque para Dios no hay categorías, para Dios no hay clases, para Dios no hay diferencia entre una persona y otra. Para Dios todos somos iguales. Ahora, sin embargo, no estoy diciendo que Dios no llamó a personas intelectuales cuando Él estuvo en la tierra. Sí lo hizo. De hecho, pues más adelante llamó al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era una persona intelectual. Pero el punto aquí es que Dios llama a todo tipo de personas, ¿verdad? A todo tipo de personas, porque para Él todas las personas somos iguales. Y todas las personas necesitamos y necesitan ser transformados. Todas las personas necesitan venir a Cristo para que Él también los capacite, y entonces todos estemos capacitados para servir al Señor en su reino. Así que con este pensamiento podemos tener la seguridad de que el reino de los cielos, hermanos, está abierto para toda persona, no importando su condición o posición social. Ni siquiera importa su condición moral y espiritual en el presente, porque precisamente Dios llama porque todos tenemos necesidad de ser cambiados, de ser transformados, de ser restaurados, de ser santificados. Y eso es lo que Dios y Jesús quiere hacer en la vida de cada persona. Una transformación integral. Toda persona está abierta las puertas para entrar al reino de los cielos a todas las personas. Así que el llamado del arrepentimiento y a creer en el Evangelio, pues también es para ti que todavía no lo has hecho. Es para ti que todavía no has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, que todavía no has tomado la decisión de arrepentirte y venir a Jesús. El Evangelio es para ti, la entrada también es para ti. Ahora, siguiendo lo que este pasaje nos dice, hermanos, es que el llamamiento que Jesús hace es para que rindamos nuestra vida entera, para que rindamos nuestra vida completa, no solamente una rendición parcial, no solamente una rendición de ciertas áreas de nuestra vida, no, es una rendición total. O sea, Dios nos llama para que vivamos con Él. Miren, el versículo 16, la palabra del Señor dice que Jesús vio a Simón y vio a Andrés, su hermano. Y en el versículo 17 nos dice que Jesús les dijo: vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Pero les dice: vengan en pos de mí. Ese es el llamamiento, ese es el llamado. Vengan, síganme. Venir en pos de mí es lo mismo que síganme.
En el versículo 19 también las escrituras nos dice lo siguiente: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y en el versículo 20 dice, y luego los llamó. También les dijo, vengan en pos de mí o síganme. Este es el llamado que Dios hizo a estas 4 personas, a estos 4 hombres. Vengan en pos de mí. Y ese es el mismo llamado que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vengan en pos de mí o síganme. Este es el llamado de Cristo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa vengan en pos de mí o síganme? Porque no es un sentido común lo que significan estas palabras. Tienen un significado más profundo de lo que nosotros pudiéramos darle en estos tiempos, de acuerdo a nuestro lenguaje y de acuerdo a nuestro contexto. Pero en el contexto de aquel tiempo, síganme o vengan en pos de mí, tiene un sentido mucho más completo, mucho más profundo, de manera que estos 4 discípulos o primeros discípulos de Jesús lo entendieron completamente. Y no solamente estos 4, también sus padres lo entendieron. Y no solamente sus padres, sino las personas que estaban ahí reunidas escuchando a Jesús, también entendieron muy bien lo que esto significa. ¿Qué significa pues vengan en pos de mí o síganme? Bueno, para contestarles esta pregunta, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que encontré en mi investigación sobre cómo era el sistema educativo judío en los tiempos de Jesús. ¿Cómo era el sistema educativo judío en los tiempos de Jesús? Bien, se dice que el sistema educativo consistía en 3 etapas o ciclos de aprendizaje. El primer ciclo se llamaba Bet Sefer, que significa casa del libro. Esto es, a partir de los 5 años de edad, el niño judío comenzaba su etapa escolar. Ahora, aunque esta es la primera etapa del sistema educativo, los años anteriores, de 0 a 5, la educación estaba a cargo de sus padres. Recuerden que este fue un mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel. Y hablarás de estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, estando en la casa, estando o caminando por la calle, o al levantarte o al acostarte. Así que los padres eran responsables de darles la educación religiosa, por decirlo así, pero darles la educación espiritual a sus hijos en los primeros años de su vida, aunque después también, pero cuando ya entraban a la etapa escolar, bueno, ya tenían otros maestros que se encargaban de darles más enseñanza. Pero entonces los padres enseñaban a los hijos y les enseñaban puntualmente los mandamientos del Señor. También Dios les dijo que escribirían estas palabras en los postes de su casa, ¿verdad? Así que no llegaban a la casa del libro, como se le llamaba en ese tiempo, sin ningún conocimiento. No, ya llegaban con conocimiento. Pero a partir de los 5 años, a los 11 años, de 5 a 11 años, el niño ya recitaba de memoria
lo que llamaban ellos, o también se llama actualmente, la Torá. Esto es el libro de la ley, y específicamente el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. A los 11 años, los niños recitaban de memoria estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Así que a los 11 años, el niño debía conocer cada frase de los primeros 5 libros de la ley. Después venía la segunda etapa o segundo ciclo, que se llamaba Bet Talmud, que significa casa del aprendizaje. En el segundo periodo de estudio memorizaban desde Josué hasta Malaquías. A los 13 años, el adolescente judío, aunque en ese tiempo para ellos ya eran hombres adultos por su cultura. Entonces, a los 13 años estudiaba y estaba preparado para elegir a un rabí o maestro que le siguiese enseñando y le siguiese preparando para avanzar en sus estudios. Ahora, noten algo aquí que es importante. El alumno era quien elegía al maestro, no al revés. El maestro no elegía al alumno, el alumno elegía al maestro, al cual había de seguir durante un periodo de prueba. Para ese tiempo, solo los más preparados seguían estudiando, porque no todos lograban memorizar los libros restantes de lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento. No todos podían hacerlo, o no todos lo hacían, pero los que sí lo hacían eran los que llamaban, que estaban más preparados, y ellos continuaban estudiando. Mientras que los demás, menos preparados, comenzarían a realizar el oficio de sus padres. Cada israelita a esta edad que no podía continuar sus estudios, lo que hacía era aprender y seguir el oficio de sus padres. Este fue el caso de Pedro, de Andrés, de Juan, de Jacobo, que Jesús los encontró junto al mar de Galilea pescando. Pero así también los otros 12 que Jesús llamó. Después viene el tercer ciclo que se llamaba Bet Midrash, que significa casa de interpretación. Después de concluir con el segundo ciclo educativo, el joven podía elegir un rabí o maestro para continuar. Luego de un periodo de prueba, el rabí o maestro decidiría si el joven sería oficialmente su discípulo o no. En esta etapa, el discípulo decidía seguir la casa de interpretación de las escrituras que realizaba el rabí. Cuando era aceptado, él estaba decidiendo seguir la casa de interpretación de las escrituras según su maestro. Pero no solo eso, sino que también estaba dispuesto a seguir su estilo de vida, pero también su forma de hablar, y algunos dicen que hasta su forma de caminar. Si esto no pasaba así, el maestro lo despedía al alumno y le recomendaba que realizara mejor el oficio de sus padres.
Pero si veía potencial en él de un discípulo, lo confirmaba con las siguientes palabras: ven, sígueme. Esas eran las palabras de confirmación que lo estaba aceptando y que lo estaba llamando a estar con él. Ven, sígueme. Y es precisamente en este punto donde nosotros ubicamos en las Escrituras que Jesús les dice a Andrés, a Pedro o Simón, a Juan y a Jacobo: vengan, síganme, o vengan en pos de mí. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Cuando un rabí o maestro judío de entre los fariseos y también saduceos le decía a alguno de sus alumnos: ven y sígame, todo el proceso que tenía que pasar el alumno para poder ser elegido, para poder ser llamado a seguir su preparación o su capacitación que le colocaría posteriormente en algún lugar de autoridad o posición religiosa, inclusive autoridad civil en el pueblo judío. Estos discípulos a quienes Jesús llamó probablemente habían sido de los rechazados. Y precisamente, hermanos, es en este sentido cuando alguien escuchaba de un rabino la frase ven, sígueme, estaba siendo llamado a ser un discípulo. Esto era una invitación formal para pasar a formar parte de una yeshiva, que significa Centro de Estudios de la Torá y del Talmud, algo parecido a un instituto bíblico, donde aprendía la interpretación bíblica, la cosmovisión de la vida, los valores e incluso la forma de hablar de su maestro o rabí. Y como les decía, es en este contexto que Simón, Andrés, Jacobo y Juan estaban escuchando de Jesús el llamado de vengan en pos de mí. A diferencia de los otros grandes rabinos, y uno descrito en las Escrituras, Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, quien recibían cada año a cientos de adolescentes judíos para ver si eran aceptados, encontramos ahora a Jesús que cambia el patrón de esta costumbre. A él no lo buscaron, a Jesús no lo buscaron. Él fue a buscar a sus discípulos. ¿Y a quienes busca o a quienes buscó en ese momento? A un grupo de hombres que probablemente fueron rechazados por los otros maestros. A ese grupo de hombres rechazados llega Jesús y les dice: vengan, síganme. ¿Se imaginan la reacción de ellos? ¿Cómo se imaginan que reaccionaron al escuchar estas palabras? Todo judío quería ser discípulo de un gran maestro de su tiempo. ¿Cómo creen ustedes entonces que reaccionaron estos 4 hombres? ¿Sabían ellos lo que implicaban esas palabras? Claro que lo sabían. Se trataba de una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo. Imagínense también la actitud del padre de uno de ellos o de estos nuevos discípulos cuando escuchó
que su hijo había sido llamado por Jesús. El anhelo de los padres también era que sus hijos llegaran a ser discípulos de un gran maestro y posteriormente un maestro de su pueblo. Aquí surge una pregunta. Nosotros como cristianos, ¿cuál es el anhelo que tenemos respecto a nuestros hijos? ¿Qué deseamos para el futuro de nuestros hijos? ¿Qué deseamos que lleguen a ser nuestros hijos? ¿Deseamos que lleguen a ser servidores de Dios? ¿Deseamos que lleguen a ser misioneros? ¿Deseamos que lleguen a ser evangelistas? ¿Deseamos que lleguen a ser predicadores? ¿Deseamos que lleguen a ser pastores o maestros o maestros? ¿Qué deseamos para nuestros hijos? ¿O deseamos más que sean doctores, que sean ingenieros, que sean otros profesionistas? ¿Qué deseamos más? Ahora, no significa que van a llegar a ser, pero ¿cuál es nuestro deseo? El deseo de un padre judío era que sus hijos llegaran a concluir estas etapas educativas en su vida y llegaran a ser maestros de las Escrituras. ¿Qué deseamos usted y yo? Cada uno tiene la respuesta. Ahora, ¿qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron estos hombres? En el versículo 18 dice, y dejando luego sus redes, ¿qué dice, hermanos? Le siguieron. Dejando sus redes, le siguieron. Y el versículo 20, hablando de Jacobo y Juan, dice, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué hicieron Andrés y Simón? Dejaron sus redes y le siguieron. ¿Qué hicieron Juan y Jacobo? Dejaron a su padre con los jornaleros y siguieron a Jesús. Lo hicieron de inmediato. De inmediato abandonaron su trabajo y dejando a sus padres, se fueron con él, con Jesús, porque ellos entendían lo que implicaba estas palabras: vengan en pos de mí. Sabían lo que implicaba. Ya hemos visto cómo era el sistema educativo en el pueblo judío en el pasado. Los 4 y después los 8 más experimentarían por 3 años el ser enseñados personalmente por el Hijo de Dios. No hay yeshiva, esto es, no hay instituto bíblico, no hay seminario que pueda superar esto. Ellos serían capacitados por Jesús, serían moldeados por Jesús para ser sus discípulos y para ser comisionados para servir en el reino y para el reino de Dios, para extender el mensaje del evangelio del reino. Pero también les tocaría organizar los inicios del reino de Dios. El discípulo
es o debe ser una esponja de su maestro. Así como los niños son una esponjita de todo lo que oyen, de todo lo que ven, de todo lo que se les enseña. El discípulo debe ser una esponja de su maestro. ¿Quién es tu maestro espiritual? ¿Quién es tu maestro espiritual? ¿Quién es tu maestro de las Sagradas Escrituras? ¿Eres tú mismo? ¿Quién es? Porque las Escrituras dicen que Dios nos dio a su Espíritu como maestro nuestro. Cuando Él venga, les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas que yo les he enseñado, dijo Jesús. Así que el Espíritu Santo es el maestro de los hijos de Dios. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos enseñe? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee? ¿Nos estamos dejando dirigir? ¿Nos estamos dejando guiar por el Espíritu de Dios? Leyendo, estudiando las Escrituras, escuchando su voz cuando nos va hablando a través de la palabra. Eso debe suceder en la vida de cada uno de los que somos hijos de Dios. Pero como decíamos, ellos no solamente aprendieron las enseñanzas de Jesús, también aprendieron la forma de hablar de Jesús. El caminar con Él les llevó a grandes aprendizajes. Hablaban como Jesús. ¿Recuerdan ustedes la negación de Pedro? ¿Qué le dijo uno de los que estaban allí? Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 73, que una persona se dirige a Pedro y le dice, cuando Cristo estaba siendo maltratado y enjuiciado, y él estaba a lo lejos mirándole, y entonces uno de los que estaba al lado de él le dijo, seguro que tú también eres uno de ellos. ¿Y por qué le dijo esto? Dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Nos damos cuenta cómo era el aprendizaje de un discípulo en ese tiempo? Que no solamente absorbían las enseñanzas del maestro, sino también se proponían aprender su forma de hablar, su forma de vivir, y como dicen algunos, inclusive hasta su forma de caminar. Y es precisamente, hermanos, en este contexto que tú y yo hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo. Es en este contexto, no en nuestra manera de pensar, no en el significado de la palabra sígueme o síganme como se le da en estos tiempos. Es en el significado que las Escrituras nos está dando. En el contexto del tiempo en el que Jesús vivió y llamó a sus discípulos. La pregunta es, ¿nos estamos portando o comportando o poniéndonos a la altura de lo que debe ser un discípulo de Cristo? Una gran pregunta, hermanos. Una gran pregunta que sin duda nos hace simbrar. Nos hace simbrar. Porque pocos son los que realmente están siendo discípulos en este contexto.
Tal vez tú seas uno de ellos, pero habemos muchos otros que nos falta, que no lo hemos visto así, que no era esta la perspectiva que teníamos de ser un discípulo. Ahora, este pasaje, hermanos, también nos enseña que Jesús llama con el propósito de servir, con el propósito de servir en su reino. Y es con ese propósito que nos ha llamado a ti y a mí para servir en su reino. En el versículo 17 del pasaje de Marcos que estamos estudiando, dice de la siguiente manera: y les dijo Jesús, vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Haré que sean pescadores de hombres. Esto nos habla de una capacitación previa, pero nos habla también de un servicio que estos discípulos habían de desempeñar, de un trabajo que habían de realizar en favor del reino de Dios. Así que al igual que los 12, también nosotros nos ha llamado y nos ha enviado a pescar hombres. Nos ha llamado a ganar almas para Cristo, Nos ha llamado a ser discípulos. Recuerden que cuando Jesús ascendía o antes de ascender a los cielos, reunió a sus discípulos, que para ese tiempo eran aproximadamente 120 personas. Los reunió en un lugar y allí les dijo: yendo, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la comisión que Dios dio a sus discípulos. No solo a los 120 que estaban allí, sino también a los que habían de llegar a ser discípulos en el futuro. Recuerden que en Juan 19 oró por los que habían de creer en Él. Y ellos somos ustedes y yo. Así que la comisión también es para nosotros. ¿Qué hicieron estos discípulos? ¿Qué hicieron estos apóstoles? Estos 12, ¿qué hicieron? Y estos 120, ¿qué hicieron? Comenzaron a publicar el evangelio del reino de Dios. Y muchas personas creyeron en Jesús. Muchas personas creyeron en Jesús. Y en el libro de los Hechos leemos que estos discípulos estaban trastornando al mundo con el evangelio del reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con este llamado? ¿Qué estamos haciendo con esta comisión? ¿Estamos trabajando en ello? ¿En qué forma? ¿Con mucha pasión? ¿Con poca pasión? ¿O sin pasión? ¿Cómo lo estamos haciendo? Cada uno de nosotros tiene una respuesta. No tienen que rendirme cuentas a mí. No tienen que contestarme a mí. Yo ni siquiera los voy a juzgar. Ni siquiera los voy a calificar. No es mi trabajo. Es trabajo del Señor.
Y el Espíritu Santo es el que va a hablarnos a cada uno de nosotros respecto a cómo estamos llevando a cabo esta comisión. Si lo estás haciendo, adelante, yo te animo. Yo te aliento para que sigas haciéndolo y que te sigas esforzando y que le sigas pidiendo al Señor que te siga usando y que siga llevando su palabra a través de ti. Pero no solamente el Evangelio, sino también en otros trabajos, en otros servicios, de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestros talentos, que podemos poner al servicio del Señor y que precisamente para eso son, para ponerlos al servicio del Señor. Si lo estás haciendo, sigue adelante, ánimo. El Señor te va a seguir usando, te va a seguir bendiciendo, te va a seguir capacitando si lo necesitas. Pero si no lo estás haciendo, si no lo estamos haciendo, bueno, pues no esperemos más. No esperemos más, el tiempo no se ha acabado. Sigue siendo tiempo para comenzar a hacerlo, para comenzar a servir al Señor o comenzar a servir mejor al Señor. Sigue siendo tiempo de predicar, de compartir el mensaje del Evangelio del Reino de Dios a todos los que podamos. Sea nuestro familiar, sea nuestra familia, nuestros familiares, nuestra familia extensiva, sea amistades, sea vecinos, sea conocidos, sea compañeros de trabajo, quienes sean. Aún es tiempo. Aún el Señor quiere usarnos. Te animo para que comiences y que no caigamos en justificaciones. Es que yo no estoy capacitado, es que yo no tengo facilidad de hacerlo, es que no tengo tiempo, es que esto, es que aquello, es que lo otro. No entremos en justificaciones, hermanos. Entre nosotros podemos justificarnos y a lo mejor podemos comprendernos unos a otros, pero no se trata de eso. Se trata de lo que Dios sabe de ti, y no solamente de lo que sabe de ti, sino de lo que Dios puede hacer en ti, por ti, y para el servicio de su reino, para Él. Porque la palabra de Dios dice que somos de Él, y fuimos creados por Él, y que estamos para la gloria de Él. Nosotros éramos personas ordinarias. El Señor nos transformó y nos ha capacitado o sigue capacitando para trabajar para los propósitos del reino al cual Él nos ha hecho partícipes y nos ha dado la ciudadanía eterna. Seamos fieles, hermanos, seamos fieles, seamos dedicados a vivir y servir a nuestro Señor y Rey. Seamos fieles en vivir para Cristo, de tal manera que los demás puedan decirnos: tú eres uno de ellos, porque tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de caminar te delata. ¿No sería maravilloso escuchar de mucha gente esas palabras, hermanos? Tú eres uno de ellos, porque te pareces a Jesús. Qué maravilloso es cuando sucede esto. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues a seguir adelante, hermanos. A seguir. Si estamos estancados, si estamos pasivos, estemos como estemos, pues salir de esa condición y avanzar. Comenzar a hacer algo. Y eso algo nos va a llevar a otro trabajo más, a otro servicio más, a otra acción más.
hasta que podamos ver y poder decir, creo que aunque me falta, estoy trabajando, estoy en acción, estoy sirviendo al Señor. Hemos sido llamados para servir en el reino de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Ore al Señor y dígale lo que usted tenga que decirle de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios le haya dicho en este mensaje. Lo poco o lo mucho que el Espíritu Santo le haya dicho, hable con el Señor de acuerdo a eso. Padre Dios, solo tú eres digno, Señor, de suprema alabanza. Solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria, Señor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Señor. Solo tú eres el Rey del reino celestial.